IMAX y las V-Ray Physical cámaras de V-Ray, podemos configurar una toma de imágenes que sería nuestro render o frame de animación, de la misma manera que configurando una cámara tipo reflex digital o profesional, por decirlo así. Pero si apenas pone un valor de exposición nos basta para calibrar la luz de la escena, o incluso usando el valor automático, que no lo recomiendo desde el render setup, ¿para qué usar varios parámetros complejos? La respuesta es para poder recrear efectos fotográficos que nos permite una cámara real. Si saben de fotografías y cámaras, esta explicación les parecerá muy básica, y si no saben, es el puntapié para adentrarse en este mundo. Acá tenemos el famoso triángulo de exposición, conformado por aristas que representan la apertura del diafragma del lente, el sensor ISO del viejo rollo o película, reemplazado por un sensor digital, y bueno, el tiempo de exposición, que es la cantidad de tiempo que queda abierto el diafragma. Con el gráfico podemos interpretar muy fácil que mientras más tiempo de exposición, más luz va a entrar a la cámara, pero vamos a tener problemas de desenfoque de movimiento, lógicamente. De igual modo, mientras el diafragma, que es el F-number o el número F, permite abrirse más luz va a entrar. Se calcula a la inversa siempre. Pero la profundidad de campo será menor y saldrá desenfocado. El valor ISO, mientras más alto, más luz capta, pero en escenas muy oscuras nos genera mucho grano o ruido. Entonces, ¿cómo se configura una cámara? Pues haciendo un balance dependiendo de lo que queramos lograr. Si, por ejemplo, queremos sacar un auto a toda velocidad, el tiempo de exposición deberá ser bajo para que no se desenfoque el vehículo, pero al entrar menos luz tenemos que compensar con mucha apertura del diafragma o el valor del ISO que también sea alto. Si queremos una escena tipo paisaje donde todo salga enfocado, la apertura deberá ser baja, es decir, con un valor F alto, y debemos compensar con el ISO y o el tiempo de exposición para captar buena luz. En la computadora no vamos a tener problemas de ruido o grano ISO muy alto porque es todo digital, no se trata de un sensor que capta la luz, tampoco estamos con una animación captando el movimiento del sujeto. Entonces lo que básicamente nos interesa es hacer efectos de desenfoque con la profundidad de campo y en consecuencia el efecto bokeh. Y bueno, podemos hacerlo bastante bien. Vale aclarar que no es necesario saltar los parámetros del triángulo de la exposición, sino que simplemente ajustando el exposure value como de costumbre basta. Nos vamos a centrar entonces en jugar con la apertura del diafragma para incrementar la profundidad de campo. Aquí tampoco tenemos límites al no ser un lente físico, por lo cual podríamos poner una apertura de 1 sin problemas, cuando en realidad en los lentes 1.2 ya es bastante y como difícil conseguir de menos. Particularmente tengo un lente de 50 mm fijo que es especial para retrato y una apertura de 1.4 y es muy luminoso. Veamos cómo se trabajó la escena de clase. Entonces, yendo a la práctica, aquí estamos con la cámara 2, que es la que tengo seleccionado en este viewport, y podemos ver que simplemente habíamos usado el exposure value de 14 y de esa manera obtenemos un render bastante aceptable en cuanto a la captación de luz. ¿Dónde encontramos el ISO, el F-number, todos esos valores? Bueno, los tenemos un poco más arriba. Aquí en velocidad de disparo, que sería el tipo de exposición, shutter speed es 1 sobre segundo y tenemos la velocidad de duración, siempre está a la inversa. Aquí tenemos el F-number que dice 1.2, yo ya lo configuré, creo que normalmente viene como por defecto en 8 o algo así. Y si en este sector pusiéramos manual, ahí tendremos un valor de ISO. Pero como les decía, hacer las combinaciones está bueno para practicar y verificar que podemos hacer esta representación como una cámara física real, pero creo que no tiene sentido. Lo que nos conviene es siempre calibrar el exposure value hasta tener la iluminación acorde y después jugar ni siquiera con el shutter speed porque no vamos a mantener nada de movimiento, sino jugar con el F-number, que es con la apertura del diafragma. Yo lo tengo en 1.2 y ven que ya en el mismo viewport, que lo voy a ampliar, ven que se actualiza la vista y vemos que sale enfocado. Esto depende mucho de la placa de video, ¿no? Como lo van a ver, pero sale enfocado lo que es el
el sillón, vamos a la parte de pared de fondo y en desenfoque lo que está en primer plano. Si incremento mucho más el efecto, que dijimos que era la inversa 0,5, ahí está, vemos perfectamente que se ve desenfocado. ¿Pero por qué? Se está desenfocando el frente y no el fondo. Yo puedo hacerlo al revés. Bueno, porque eso tiene que ver con el manejo del target de la cámara. Hasta ahora no le habíamos dado importancia. Voy a poner 1,2 y antes de eso, si pongo un F-number alto de 5, vemos que ya se empieza a ver casi todo enfocado, como les decía, para paisajes. Ahí tendría todo perfectamente enfocado. Bueno, vamos a volver a 1,2, que no es tan exagerado. Si nos fijamos aquí, vamos a una vista top. Vamos a apagar todo lo que es vegetación, que paisaje por el momento. Acá tenemos la cámara. Ahí tenemos la cámara. Y nos aparece el target. No solamente con el target de la cámara estamos determinando la orientación hacia dónde va a estar enfocando la cámara. Esto que se ve aquí es esto inclinado por la corrección de las verticales. Tenemos acá en Perspective Control, Auto Vertical Tilt Correction. Sino que esta distancia va a estar dando el foco de lo que queramos. Entonces, claro, lo puse a la distancia a ojo, por supuesto, de donde está el sillón, y por eso se me está desenfocando todo el resto. Vamos a prender como antes y vamos a cambiar ahora entonces ese target. Vamos a acercarlo a lo que sería el árbol. Quizás acá, bueno, tenemos que bajarlo, nos queda un poco regulado y se van a corregir las verticales. Ahí está. Fíjense que ahora al revés se está enfocando el árbol y se está desenfocando todo el exterior, porque eso tiene que ver igual con la misma cámara cómo determinamos el objetivo. Así que realmente es muy fácil hacer ese efecto. Lo vamos a ver renderizado. Aquí tengo el render terminado, obviamente que siempre desde V-Ray, en un buen tamaño 2200 x 1200, y vemos perfectamente y sin una previsualización de lo que es la placa cómo es realmente el desenfoque que se estuvo logrando, y con eso podemos captar como más atención o podemos dar más importancia a ciertos aspectos de nuestra escena. Lo que voy a hacer ahora es transformar esta escena a nocturna para que nos permita ver cómo se nos manifiesta el efecto bokeh. Bien, lo que hice en la escena para convertirla a nocturna es sumamente sencillo. Al domo que teníamos con un HDRI diurno, le desactivé la textura, le puse este color azulado ahí bastante desaturado, con un tono medio, y le puse un valor más bajo, 0.5. Después simplemente agregué una V-Ray Light Plane en horizontal, que la dejé visible, le toqué algunos parámetros de la luz y agregué un target, el objetivo, como para poder redirigir la luz, como si fuera un spot, de la forma más fácil posible. Al ser chiquito, hacer chiquita la fuente de luz sale bastante afilada y no es una luz IES, o sea que va a demorar menos en renderizar y me da un efecto bastante parecido. En el direccional, bueno, jugué un poquito con esa amplitud y dejo marcado always para que me muestre siempre cuál es esa apertura. Y en las opciones lo dejo como visible, como para que aparezca el artefacto ahí rápidamente. Eso fue todo. Lo que obtuve es lo siguiente, en un tamaño chico de 1000 para que salga rápido. Aquí
aquí vemos el resultado. El efecto que quería lograr es este bokeh, como estos halos que aparecen ahí. Y hay dos formas para llegar a eso. Lo podemos hacer directamente desde la cámara. En Deep of Field, en la profundidad de campo, ahí podemos hacerlo como circular, con filo o una textura personalizada, y podemos jugar un poquito con la cantidad de puntas, la rotación, los efectos, etc. ¿Sí? Pero no es tan fácil dar con el punto, requiere por ahí muchísimo desenfoque. Entonces por ahí mucho más fácil y más rápido, y también es parte del tema de la clase siguiente, que es el tone mapping. Activé los efectos de lentes aquí en el tone mapping, agregué no lo agregué, simplemente salen, lo encendí, lo activé y jugué un poquito con el tamaño acá del size, la intensidad y bueno, los valores que nos va tirando acá. Eso siempre es muy, no hay una receta para esto, sino es muy a razón de la escena en la que estamos trabajando, y con eso generé el efecto de la mejor manera.